Bienvenidos todos. Hoy vamos a ver nuestro segundo tema de nuestra carta a los Efesios. Este tema lo he titulado Bendecidos con toda bendición espiritual. Bendecidos con toda bendición espiritual. Pero antes de que comencemos, yo quisiera que recordaras por un momento de dónde Dios te trajo, de dónde Dios te sacó, cómo estabas en tu situación. Quizás no eras una persona moralmente o inmoralmente declarado, no había como ese nivel de pecaminosidad que otros hombres pueden practicar, pero que al final del día, hermanos, sin Jesús, todos vamos camino al infierno, sin Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Porque, ¿qué estaba pensando Pablo cuando escribió estos textos? Cuando él exclama de una manera gloriosa: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué estaba pensando Pablo? Y bueno, hermanos, antes de entrar a nuestros textos, en los versículos del 1 al 14, el capítulo 1 de la carta a los Efesios, son de los más gloriosos en contenido de todo el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, en adoración e inmensamente agradecido, derrama su corazón por todos los dones de gracia que nuestro Dios ha dado a su pueblo. Por supuesto a Pablo, pero a su pueblo. Pero mis hermanos, uno de los principales problemas de la iglesia moderna es que muchos no conocen en qué Dios han creído. Y es un problema, mis hermanos, porque imaginamos cosas acerca de Dios que no son verdad, o cosas acerca de Él que no son Dios. Y a la hora de relacionarnos con Él, pues nos imaginamos cosas, o un Dios que no es ese Dios, el Dios de las Escrituras, o cosas que no provienen de Él. Y eso, mis hermanos, provoca en nosotros una decepción y al mismo tiempo provoca una fe débil, pero lo que es más terrible, provoca una vida sin santidad. Por eso la importancia, hermanos, de saber en qué Dios hemos creído. Es por eso que no podemos hacer de lado la doctrina. Hermanos, necesitamos conocer la doctrina bíblica de quién es Dios. Si nosotros no estudiamos las Escrituras y no comprendemos las doctrinas contenidas en las Escrituras, nosotros nos vamos a crear un Dios que no está en la Biblia. No podemos hacer de lado la doctrina correcta de las Escrituras de quién es Dios, porque si lo hacemos, hermanos, seremos como niños fluctuantes. Y Pablo dice que conocer a Dios, conocer su palabra, en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice que debemos conocer su palabra, conocer a ese Dios y saber que estamos en ese Dios para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y dice Pablo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, hacernos la pregunta, ¿quién es Dios? Y dejar que su palabra sea la que responda a esa pregunta y no nuestra propia opinión, es el comienzo para nuestra relación correcta con Dios. Y una relación correcta con Dios produce
una vida correcta delante de Él. Por supuesto, hermanos, no estamos hablando del hombre no regenerado, es decir, no estamos hablando de aquellos hombres que no desean conocer a Dios. No estamos hablando de eso, porque el hombre regenerado no quiere saber quién es Dios y tampoco se quiere dar cuenta quién es Él mismo. El hombre no regenerado ha rechazado la gracia de Dios. Pero mis hermanos, este no es un problema solo de los incrédulos. Le puede suceder a los creyentes. Cuando Dios tiene algo que decir sobre sí mismo, es decir, sobre Dios mismo, pero también sobre quién es ese creyente, de cómo está su condición, de cómo es su vida, el creyente puede escuchar. Pero mis hermanos, casi siempre el creyente quiere cambiar lo que Dios dice. ¿Y por qué? Quizás porque no lo comprende bien, porque no va de acuerdo con lo que ese creyente desea de Dios, o porque no está de acuerdo con la soberanía de Dios, porque Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere, porque Dios es sabio. Mis hermanos, nuestra cultura perdió el temor a lo sagrado desde hace mucho tiempo. Al igual que los paganos de la antigüedad, escuchen esto, tememos a las fuerzas impredecibles de la naturaleza. Todos estamos procurando que en nuestro país no haya temblores y sobre todo en nuestro estado. Tememos a eso. Tememos al descontrol social. Tememos al clima. No queremos que haya huracanes en nuestra entidad, en nuestra ciudad. Tememos a las pandemias. Tememos al desequilibrio económico. ¿Qué sucede cuando te enfrentas a una situación donde tu nivel económico está cruzando la raya que tú no quieres que cruce? Tememos al crimen organizado. Tememos que se metan a nuestros hogares y nos saqueen. Sin embargo, hermanos, no tememos al Dios verdadero. Tomamos en vano el nombre de Dios sin temer las consecuencias y consideramos ridículas aquellas pocas personas que se esfuerzan por llevar vidas piadosas. Hermanos, es tan lamentable que estas actitudes se extiendan incluso entre el cristianismo bíblico. Y lo mismo vemos en nuestros púlpitos en el día de hoy. Demostraciones de la misma falta de reverencia. Y en mucho, no digo que todo, pero en mucho, nuestras congregaciones no sienten un temor sagrado porque desde nuestros púlpitos no se escucha la voz de Dios. Es por eso, mi hermano, que conocer a Dios como Él establece y como Él quiere que lo conozcamos y aceptar su voluntad sobre todas las cosas, aun cuando no lo entendemos, mis hermanos, ese debe de ser el principal y más excelso objetivo de cada verdadero creyente. ¿Por qué? Porque solo de esa manera recibiremos la misericordia del entendimiento y la paz que solo Él nos puede dar. Y mis hermanos, créanme que no estoy hablando de salvación, porque aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esa persona ha sido apartada por Dios como santo. No estamos hablando de eso, sino de la paz que se deriva de que nosotros estamos en Cristo y de conocer cuál es la altura, la longitud, la anchura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento.
como dice Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, que nos hace ser cada vez más santos. Hermano, cuando descubres, como Pablo descubrió, el amor que Dios, o el amor que es Dios y que vino sobre ti, porque, mis hermanos, Dios no nos dio de su amor. Si Dios es amor, entonces Él tuvo que venir a ti para que tú puedas disfrutar de ese amor. Cuando comprendes eso, que es lo que Pablo comprendió, entonces podrás experimentar verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero, mi hermano, para eso debes conocer bien quién es tu Dios y dejar de creer en un Dios que se amolda a tus ideas preconcebidas de lo que Dios debe ser para ti y de lo que Dios debe de hacer para ti. Hermano, nosotros no podemos ajustar a Dios a nuestras vidas. Somos nosotros los que nos ajustamos a su perfecta voluntad. Y hermano, quizás nunca lo vas a comprender, pero créemelo, Dios es más sabio que tú y que yo. Dejemos que sea Dios quien nos enseñe al meditar en su palabra. Dejemos que sea Él quien nos hable a través de su palabra para que estemos conscientes de toda su gloria y estar llenos de toda su plenitud. Pero necesitas dejarte construir y llevar por su Espíritu Santo sin resistencia. Vamos a leer Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14, porque ahí nosotros vemos la obra de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero solo estudiaremos del versículo 3 al versículo 6. Pero hermanos, antes de leer Efesios, debemos recordar, hermanos, y a manera de pregunta, yo te quiero preguntar, ¿Dios está lleno de amor? Voy a hacer otra vez la pregunta y puedes responder, ¿Dios está lleno de amor? No. Dios es amor. Dios es amor. Y yo quisiera que tú mantuvieras eso en tu mente y en tu corazón, porque si tú no sabes quién es Dios, y yo no estoy diciendo que porque lo dices de una manera incorrecta, entonces tú no tienes el amor de Dios. No, hermano, no estoy diciendo eso, pero es importante que tú sepas que el amor no está aislado de Dios, que la justicia no está aislada de Dios, que la paz no está aislada de Él, que la justificación no está aislada de Él, que la redención no está aislada de Él. Con eso yo quiero que tú lo pongas en tu mente, hermano, porque Dios es amor. Juan lo dice en su primera carta en el capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. Ahora bien, hermano, no lo voy a leer porque no me quiero enfocar en eso. Lo que quiero establecer es que en tu mente y en tu corazón es que sepas que Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Él es la esencia misma del amor. Y si Dios es amor, y lo es, entonces Pablo nos muestra cuál es la expresión de ese amor en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Dice Pablo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia,
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hermano, es Dios con esa clase de amor, si lo puedo decir de esta manera, es que Dios nos ha amado. Es que Dios nos ha amado en el pasado. Es que Dios nos ama en el presente y con esa misma clase de amor Dios nos amará en el futuro. Porque mis hermanos, esa es la expresión del amor como Dios. Ese amor fue manifestado en la historia de la redención por las tres personas de la Trinidad. Y con eso en nuestra mente, hermanos, vamos a leer la carta, porque eso es lo que vemos en esta carta. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Veamos la manifestación de Dios el Padre. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Ahora veamos el amor de Dios el Hijo. Versículo 7. En quien, en el Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora veamos el amor de Dios el Espíritu Santo. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermanos, espero de verdad con todo mi corazón que Dios permita que todos nosotros podamos ver algo de nuestra vida en Cristo, de lo que significa estar en Cristo. Aquí Pablo, mis hermanos, nos muestra el plan de salvación de Dios para el hombre a través de la obra de las tres personas de la Trinidad. Y hoy, hermanos, veremos el papel de Dios el Padre en el hombre. Y veremos 4 encabezados. Primero, una introducción. Y esto lo veremos en los versículos 3 al 6 de manera general. Y veremos ahí que Dios nos escogió en la introducción. Versículo 3 al 6. Segundo, nuestra respuesta al saber que Dios nos ha escogido y el resultado. Otra vez, primero una introducción, Dios nos escogió. En segundo lugar, nuestra respuesta al saber que Dios nos ha escogido o nos ha elegido y el resultado. En tercer lugar, la razón por la cual Dios nos escogió. Y cuarto,
el propósito por el cual Dios nos escogió. Veamos entonces en primer lugar una introducción. Dios nos escogió o nos eligió, como tú quieras ponerle. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, Dios en su infinita misericordia nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Mis hermanos, es sobre esto que Pablo dice a los hermanos de Éfeso que nosotros debemos fundamentar toda nuestra existencia. Es sobre esta declaración de Pablo. Aquí encontramos, hermanos, la respuesta tan difícil de responder correctamente. Esa pregunta es: ¿para qué nacimos? Una pregunta que se hace todo el mundo. ¿Para qué naciste? Y hermano, yo quiero decirte que primariamente no nacimos para trabajar. No nacimos para trabajar. Tampoco nacimos para tener un matrimonio, primariamente. No nacimos para procrear o tener hijos, ni tampoco para hacer todas las otras cosas que tú has puesto por primer lugar. Aunque, hermano, todas estas cosas que yo he mencionado son una cosa importante en todas las personas, no fue para eso que Dios nos creó. Pablo dice que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Y mis hermanos, la gracia de Dios apareció precisamente por causa del pecado. Esto es importante entenderlo, hermanos, para poder comprender lo que Pablo nos dice en estos primeros versículos, para poder entender todas las riquezas que Dios nos ha dado en el plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero, aparte de que tú vas a entender que Dios es amor, o has entendido que Dios es amor, yo quiero que tú pongas en tu corazón y en tu mente que todo lo que Pablo dice ahí es en Cristo. Eso significa que si tú no estás en Cristo, tú no tienes ningún motivo ni ninguna razón para querer disfrutar de todo lo que Pablo dice ahí. Es en Cristo. Es en Cristo. Yo necesito hacer ese énfasis, hermano. Es en Cristo. Entonces, hermanos, la gracia de Dios se hizo presente por causa del pecado. Y recordemos, hermanos, que Adán y Eva, cuando pecan, ¿quién vino a buscarles? Vino Dios. ¿Dónde estás tú?, le preguntó el Señor. Es Dios quien viene a ellos, porque ellos se estaban escondiendo de la presencia de Dios, porque se sentían avergonzados. Ustedes conocen la historia, han leído el libro del Génesis. Y después de que Dios dice que ellos han pecado porque comieron del árbol del cual no estaba permitido comer, al darse cuenta Adán y Eva que estaban desnudos, se esconden. Y fue Dios quien viene a ellos y los viste de su vergüenza, o por su vergüenza a causa del pecado.
Dios, hermano, en su infinita misericordia y por su gracia, les ofrece su provisión y su protección a pesar de que Adán y Eva se rebelaron contra Él. Dios vino a ellos, no los dejó en esa condición. Hermanos, el pecado nos desnuda y nos separa de Dios. Pero no solo eso, el pecado nos hunde en terrible desgracia. Y es por eso, mis hermanos, que Dios viene a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo con un sacrificio que nos limpia, nos cubre y nos viste por la vergüenza de nuestro pecado, para que de esa manera nosotros tengamos su presencia. Su presencia. Hermano, en el antiguo pacto, la presencia de Dios venía a través del tabernáculo. Y los que podían disfrutar de eso eran los sacerdotes. Pero hermano, en el nuevo pacto, Dios habita en su pueblo. Y yo no sé si estés entendiendo esto, pero esto es sumamente importante que tú lo entiendas. Dios viene y habita en su pueblo. Ya no habita en un tabernáculo. Nosotros nos vamos de este lugar y este lugar se queda vacío. No se queda la presencia de Dios aquí. No, la presencia de Dios se va con su pueblo. Dios, si el pueblo se va Dios. Porque Dios habita en nosotros. Es por eso, mis hermanos, que Pablo estalla de gratitud en su corazón y con humildad reconoce de dónde Dios lo ha traído, de dónde Dios lo sacó. Y Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora recuerda la enseñanza pasada. Pablo nace en Tarso, se empapa de toda su cultura. Pablo es instruido por Gamaliel, uno de los rabinos más sobresalientes de su época. Pablo se convierte en un políglota. Pablo gana gloria de los hombres. Y él creía que perseguir a los cristianos era servir a Dios. Y Pablo, recordando todo eso en su mente, y a pesar de toda la gloria que él había ganado delante de los hombres, exclama, estallando de gratitud delante de Dios, pensando en eso, y dice: bendito seas, Dios, porque nos ha bendecido. Y ese nos ha bendecido es un verbo en pasado continuo. Ya Dios lo hizo. Escucha esto, hermano, esto ya es una realidad. Si tú estás en Cristo, ya estás bendecido, pero no solamente bendecido, con toda bendición espiritual. Y hermano, eso no es poca cosa. No es poca cosa. Sucedió antes de la fundación del mundo. Y si eres creyente, no hay nada de lo que no seas parte de lo que Pablo dice aquí. Y todo eso, hermano, solo por su gracia y según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, la salvación del hombre estaba planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y mis hermanos, eso es una realidad para todos los que ya han creído en nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que Dios ha dicho, mis hermanos, que haría es hecho, porque Él es Dios y Él es un Dios bueno y amante. Y Él hizo eso para la alabanza de la gloria de su gracia. Para esto fuimos nosotros creados y escogidos en Él. Y mis hermanos, no solo los creyentes deben alabar a Dios, sino todos los seres humanos, toda la creación. Por eso, hermano, cuando el hombre sea juzgado en aquel día, será juzgado en base a la ley moral, porque la ley moral fue hecha para todos los hombres. Mis hermanos, Dios
a los creyentes nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, hermano, nuestra respuesta al saber que Dios nos ha escogido y su resultado. Nuestra respuesta al saber que Dios nos ha escogido y su resultado. Otra vez el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En este texto, mis hermanos, hay 4 cosas que debemos notar. No las voy a enfatizar, pero necesitamos notarlas. Primero, los creyentes ya hemos sido bendecidos. Ya, es una realidad. Segundo, esas bendiciones son espirituales. Tercero, es Dios quien nos da esas bendiciones. Y cuarto, las hemos recibido en Cristo. En Cristo. Mis hermanos, la obra de Dios en nosotros es tan grandiosa y maravillosa que la primera respuesta de parte nuestra debería ser la misma que Pablo nos muestra en el versículo 3. Bendito sea Dios. Hermano, Dios te trajo del pecado y la maldad. Dios te rescató de las tinieblas del infierno. Dios te sacó de ahí. ¿Cómo debería de ser tu actitud delante de Dios? Pablo comprende, mi hermano, que las bendiciones divinas, dadas al pueblo de Dios deben de ser reconocidas con humildad y gratitud, tanto en pensamiento como en palabras y hechos. Y Pablo expresa aquí, mis hermanos, lo que para muchos de nosotros es difícil expresar: el gran amor y la gracia inmerecida de un Dios infinitamente santo. Pablo ve que los elevados términos, mis hermanos, que él hace de la gracia de Dios tienen el propósito de llevar a los creyentes a la gratitud en sus corazones, afirmarles en la fe hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Esa debe de ser nuestra respuesta al saber que Dios nos ha escogido. Recuerdo, hermano, que el 4 de agosto del 98, yo sé que lo he dicho otras veces, cuando el pastor me predicó el evangelio y me vi condenado, me vi pecador, sucio, y cómo Dios en su gracia podía perdonarme, hermano, no lo dudé. Caí en ese momento de rodillas llorando, diciéndole a Dios: por favor, perdóname. Y a partir de ese tiempo, mi vida ha sido de Él. Esa es nuestra respuesta. Bendecir a Dios a través de nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos. ¿Y cuál es el resultado de que Dios nos haya escogido? Es a partir de aquí que Pablo comienza a enumerar los beneficios de haber sido escogidos. Y son esas bendiciones espirituales. Y mis hermanos, todos los verbos que aparecen aquí están conjugados en pasado. Todos los verbos. Pablo dice que Dios el Padre nos bendijo ya en el pasado. Versículo 3. Pablo dice que Dios nos escogió. Versículo 4. Pablo dice que Dios nos predestinó. Versículo 5. Y Pablo dice que Dios nos aceptó en el amado. Versículo 6.
Todo lo que Dios el Padre hizo con nosotros, mi hermano, está hecho en el pasado, aunque sin duda alguna podemos disfrutar de todo eso en el presente y por supuesto, hermanos, lo disfrutaremos en el futuro. Según lo que Pablo nos dice aquí, mis hermanos, es que antes de que existiera el mundo, Dios decretó que todos nosotros, si tú eres creyente, todos nosotros fuéramos hijos para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi hermano, ¿qué significa eso? ¿Significa entonces que no hay bendiciones materiales aparte, de parte de Dios para nosotros? ¿Significa que debemos vivir como mendigos porque Dios solamente nos da bendiciones espirituales? No. Hay muchas bendiciones físicas, materiales. No debemos vivir, hermanos, o no podemos vivir sin eso. Hay muchas bendiciones materiales, pero mis hermanos, esas bendiciones materiales las pueden disfrutar por la gracia común. Escucha esto, por la gracia común aún aquellos que no conocen a Dios. Ese es el regalo de Dios que reciben todas las personas del mundo por la gracia común. Pero mis hermanos, no es de la gracia común que Pablo está hablando aquí, porque de hecho, hermanos, el Evangelio no promueve las bendiciones materiales como algo que se nos va a dar sí o sí. Eso es lo que dice la teología de la prosperidad. Ellos dicen que si tú vienes a Cristo y le das dinero, Dios te va a dar más. Si tú le das 100, Dios te dará 1000. Y hermano, ¿quién no quiere 1000 en vez de 100? No me digas que tú no. Pues atentan contra la codicia de nuestro corazón, porque es mejor tener 1000 que tener 100. Pero eso no es lo que promete el Evangelio. No son bendiciones materiales lo que el Evangelio promueve, porque mis hermanos, porque no son el tema central del Evangelio. ¿Y por qué, hermanos, no son el tema central las bendiciones materiales, lo que el Evangelio promueve? Porque son pasajeras, no trascienden. De hecho, mis hermanos, es de las cosas materiales que el Evangelio nos quiere quitar la mirada. No porque sean malas en sí mismas, no. Porque Dios nos las ha dado para que las disfrutemos y para que les demos un uso correcto, con integridad, porque de ellas también vamos a dar cuenta, mi hermano. Pero Cristo, mi hermano, Cristo no murió en la cruz por las cosas materiales. Él murió en la cruz para llevarnos al Padre. Y esa es la razón de por qué Pablo dice que Dios nos escogió y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y mis hermanos, en enseñanzas posteriores veremos la relación de todas estas bendiciones espirituales. Pero Pablo dice que esas bendiciones espirituales son dadas por Dios el Padre, pero mis hermanos, no nos dice que hemos recibido de Dios alguna bendición espiritual. Pablo dice que hemos recibido toda bendición espiritual de nuestro Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso significa, hermano, que nosotros los creyentes, sus hijos, tenemos todos los derechos que tienen todos los ciudadanos del reino de los cielos, todos por igual. ¿Por qué, mi hermano? Porque es Cristo en nosotros y a Cristo le pertenece todo. Pero, hermano, la pregunta que tú debes hacerte, y al final yo voy a dar una aplicación de esto, pero la pregunta que tú te debes hacer sí o sí es si tú estás en Cristo. Yo no te voy, hermano, la pregunta no es, de verdad,
¿Cuántos años tienes en la fe? Esa no es la pregunta. La pregunta no es si tú sabes teología, sabes doctrina. Esa no es la pregunta. La pregunta es si tú estás en Cristo. Y para estar en Cristo, no necesitas tener 50 años en la fe, ni tampoco necesitas conocer todas las doctrinas que están contenidas, que están comprendidas en las Escrituras. Tampoco, para que tú estés en Cristo, necesitas haber nacido de nuevo realmente. No estamos hablando de conocimiento escritural. Estamos hablando de estar en Cristo. Y al final yo te voy a explicar por qué es eso tan importante. Necesitas estar en Cristo. Si tú estás en Cristo, hermano, cuando tú estés en la presencia de Dios, gozarás por la eternidad. No es si eres un buen esposo o un mal esposo. No. Y no estoy diciendo que puedes ser un mal esposo, porque luego nosotros somos muy buenos para sacar conclusiones. Entonces no le hace que trate mal a mi esposa, yo voy a gozar del cielo. No, si tú tratas mal a tu esposa, quizás tú no eres regenerado. Por eso, hermanos, Pablo también nos dice que esas bendiciones las obtuvimos en Cristo y en nadie más. Porque es en Cristo que Dios nos bendijo, que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó, que Dios nos aceptó por gracia. Por lo cual, hermano, estas bendiciones, y yo quiero decir esto con mucho respeto y amor, no son para todos los seres humanos. No son. A menos que estos seres humanos que no están en Cristo vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hermano, todos los cristianos debemos de dar gloria a Dios en cada área de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Hermano, nada vale más que todo esto que Dios nos está hablando por medio del apóstol Pablo. Y si ya la tienes, hermano, es por Cristo. Solamente por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. O como dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas son de Cristo. Y mis hermanos, si en Cristo están todas las bendiciones del Padre, entonces, hermano, solo cuando estemos en Cristo, o cuando estamos en Cristo, podemos disfrutar de esas bendiciones. Es por eso, escucha esto, hermano. No se trata de cumplir con reglas. No se trata de ritos religiosos. Es estar en Cristo y ser hallados en Cristo. No hay, mis hermanos, una sola bendición espiritual que nosotros podamos recibir fuera de Cristo. No existe ni una sola. Por eso, mis hermanos, si estás en Cristo, significa que su justicia es tu justicia. Y yo quiero que pienses en esto. Si tú sabes que la justicia de Cristo es tu justicia por estar en Él, ¿cómo debería ser no solo tu vida, tus actitudes delante de los hombres de este mundo todo el tiempo? ¿Cómo debería de ser? Mira, hermano, piensa en la botarga que ponen afuera de la farmacia de los similares. Piensa. A él le dicen
tienes que bailar, tienes que ser carismático y tienes que hacer esto. Ese es el contrato para, bueno, yo supongo que eso es lo que le dicen, ¿no? Para poder ganar clientes. Y entonces cuando tú ves la botarga de Similares, cuando ves esa imagen, automáticamente sabes que es de Similares, ¿sí o no? Bueno, hermano, entiéndelo, por favor. Es que no me quiero adelantar a la aplicación, pero es que si tú no estás en Cristo, de verdad, si tú no tienes una vida de oración, si tú no tienes una vida pegada a las Escrituras, si tú no puedes vivir en santidad, quizás, o como dicen algunos, chance, y no estás en Cristo. No se puede, hermano. No se puede, porque nosotros queremos vivir vida santa sin Cristo y no existe. Nadie puede vivir vida santa sin Cristo. ¿Cómo debería ser tu vida si Cristo está en ti verdaderamente? ¿No debería estallar tu corazón en adoración, en gratitud y bendecir al Dios que ha hecho eso contigo? Recordando que Dios te ha traído del infierno, que ha perdonado tus pecados y que Él ha puesto a su Hijo en ti, porque Cristo vive en nosotros, dice su palabra. Si tú no lo entiendes, no te preocupes, yo tampoco, ¿cómo sucede eso? Pero hermanos, su palabra dice eso. Mis hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros para con Dios? Para que Él nos haya elegido. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pecar, pecar y pecar. Y no fue, obviamente, por causa de nuestro pecado, sino por causa de Él. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, hermanos, la razón por la cual Dios nos ha elegido, nos ha escogido. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Noten, hermanos, que no es en base a ningún mérito que el hombre haya hecho, porque estábamos carentes de santidad y justicia. Esto explica el por qué el apóstol Pablo estalla de asombro en su alma, de tal manera que Pablo dice otra vez: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que siendo completamente indignos de su amor, ante sus ojos, Él nos escogió, Él nos eligió, siendo indignos. No merecíamos que Él nos amara, pero Él nos amó y nos escogió. Pablo, mis hermanos, nos presenta la actitud correcta de una persona cuando se enfrenta a la manifestación del amor y la gracia de Dios. No hay explicaciones, mis hermanos, solo hay adoración y asombro. Pablo no se detiene a explicarnos qué pasó en la eternidad pasada, cómo es que Dios, y dice un comentarista, y me gustó esta parte, dice que hay dice, cuando una persona viene a Cristo, encuentra un hombre que dice: yo soy la puerta. Ve la puerta y dice: yo soy la puerta, entrad. Y cuando eso representa el evangelio, porque Jesús es el evangelio, y Jesús dijo: yo soy la puerta. Dice, pero cuando entra y cierra la puerta, cuando la cierra, ve otro letrero por dentro que dice: escogido antes de la fundación del mundo. Nadie puede explicar eso, hermano. Nadie.
Pero allí está, la elección ahí está, la predestinación ahí está, porque lo dice su palabra. Ahí está. No hay explicaciones y no debemos decir más de lo que el texto dice. Mis hermanos, lo más obvio del texto es lo que nosotros debemos creer y decir, y nada más. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Por lo tanto, no es por lo bueno o por lo malo que alguien haga que Dios lo escoge. Sin embargo, mis hermanos, Pablo sí menciona dos razones por las que Dios nos ha escogido. Ahora bien, no olviden que esta carta fue escrita ¿a quiénes? A cristianos, santos y fieles, que están ¿en quién? En Cristo. ¿En dónde? En Éfeso. A los santos y fieles que están en Cristo, que están en Éfeso, o a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. No olviden eso, hermanos, es importante entender eso. Pablo, dos razones. Primero, Dios escogió a los creyentes en Cristo. Versículo 4. La razón de por qué Dios nos escogió, mis hermanos, está en Cristo. Esa es la razón. En Cristo. En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Y esto, hermanos, significa que antes del tiempo o de todo el tiempo o de todo tiempo, allá en la eternidad pasada, Dios nos escogió para que nosotros, para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Y mis hermanos, eso significa que ni usted ni yo hicimos nada para que Dios nos escogiera. Él no nos escogió porque fuéramos buenos, sino que nos escogió para que seamos como Cristo y para que pudiéramos hacer lo bueno. Dios nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, porque sin Cristo no podríamos ser ni santos ni sin mancha. Y mis hermanos, eso es la iglesia. Pablo está hablando en cierto modo de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo dice en Romanos 8:28 y 29 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Ahora yo te pregunto, ¿tú te pareces a Jesús? A ver, hermano, de verdad, ¿tú te pareces a Jesús? ¿Por qué no? Estas son las aplicaciones prácticas personales. ¿Por qué no te pareces a Jesús? Si Dios nos escogió en Él y es Él el que habita en nosotros, la pregunta es ¿por qué no? Hermano, de verdad necesitamos predicar la palabra y hacer preguntas directas. ¿Por qué no? Eso es lo que estamos haciendo en los grupos de comunión. ¿Por qué no estás viviendo de acuerdo a esto? ¿Estás aplicando el amor a tus hermanos? No. ¿Por qué? Me ha faltado entendimiento. Ok, vamos a orar por ti. Vamos a orar por las necesidades. La pregunta es, otra vez, ¿te pareces a Cristo? Sí, eso es una realidad, pero tiene que haber el carácter de Cristo en nosotros. Hermano, cuando Jesús nos mandó al mundo o a los discípulos les dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Jesús no les estaba entregando la luz
Miren, yo les doy la luz para que ustedes... No, ustedes son. ¿Por qué no nos parecemos a Jesús? Y hermanos, yo también tengo muchos defectos y tengo que batallar con ellos y tengo que luchar con esto, pero hermanos, esa es la meta, parecernos a Jesús. Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow. Mis hermanos, lo mismo que hizo Dios en el antiguo pacto, eligiendo un pueblo que no lo merecía, como dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para darle un pueblo especial, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no somos especiales en el sentido de que debemos sentirnos orgullosos y decir, y no te juntes con la chusma. No, hermanos, no es eso lo que está diciendo. Pueblo especial en santidad e integridad, alguien que representa fielmente a Dios. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Y aquí está aclarando el Señor para que se olviden de ese orgullo nacional. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esto mismo que hizo Dios en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento. No fuimos escogidos por ser santos, sino para ser santos. Esa es la muestra del amor de Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y sin embargo Él nos escogió. Por lo tanto, mi hermano, y en segundo lugar, Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad. La salvación, mis hermanos, pertenece a nuestro Dios, como dice Apocalipsis 7:10. Dice: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O en el Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. O como dice Juan 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, y escuchen esto, llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En otras palabras, no podemos tener frutos sin Jesús. Jesús dice en unos versículos atrás de ahí, en versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, o yo soy el árbol y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué es nada, hermanos? Se lo puedo decir en griego, ¿qué es nada? En latín, en arameo, es nada, es lo mismo. Nada es nada. No podemos, hermanos, no podemos llevar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu de Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que, hermano,
Si tú no tienes ese fruto y tú no estás siendo manso con tu familia, paciente con ellos, tú no tienes fe, tú no vives en santidad, tú no vives en bondad, lo más seguro es que tú no eres creyente. Y de verdad, hermano, esto es una predicación que apunta a tu corazón para que tú analices, por favor, analízalo, no te vayas de aquí con la misma situación espiritual con la que llegaste, porque si tú te mueres saliendo ahí, pasa un carro a toda velocidad y te apachurra y tú no te arrepentiste, en ese momento tú te vas a ir al infierno, porque no es porque salimos de aquí, hermano. El que el corazón de un hombre cuando va al cardiólogo esté bien, no depende del cardiólogo. Yo he sabido que hombres van enfermos al cardiólogo y ahí el cardiólogo les hace no sé qué cosa y les da una pastilla y esto y sale del cardiólogo y se muere. Por lo tanto, hermanos, venir aquí no garantiza nada en cuanto a nuestra salvación. Jesús dijo: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Por tanto, mi hermano, el que Dios nos haya escogido pertenece total y exclusivamente a la soberanía, a la sabiduría y también a la bondad de nuestro Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque aún la fe que nosotros tenemos, que nosotros creemos, es don de Dios, como dice Efesios 2:8. El propósito, mis hermanos, por el cual nos ha escogido es simplemente perfecto. Y hermano, esto debe bastarte, porque Él no nos escogió para dejarnos en la misma condición miserable, sino para ser santos. Por eso, mis hermanos, es tan difícil saber o ver o escuchar que una persona diga ser hija de Dios y ver cómo su vida es una declaración de que eso no es verdad. Dice ser un hijo de Dios, pero vive revolcándose en el lodo. No estoy hablando de que si falla, porque todos fallamos y aún los más santos fallan, pero que vive en un libertinaje declarado, sigue viviendo en pecado. Mis hermanos, Dios en su amor y en su infinita sabiduría y bondad escogió a los suyos, a su iglesia, para que sea santa, no al revés. Dios no escogió a la iglesia por ser santa, sino para que sea santa. Y de esa manera poder nosotros en nuestra santidad alabar a nuestro Dios a través de nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado: el propósito por el cual Dios nos ha escogido. Y dice Pablo en el versículo 6 que es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual esa gracia Dios nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, sin el pecado no habría gracia. Y sin la gracia no habría nada que alabar, porque la máxima expresión de su gloria la vemos en la gracia de la cruz. Dios el Padre nos aceptó como sus hijos en el amado, es decir, en Cristo. Por eso, el que Dios nos haya escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo es, hermanos, la raíz de nuestra salvación. En Él fuimos aceptados y sin embargo, mi hermano, eso no disminuye en nada la responsabilidad activa y propia que todos tenemos. Dios hizo todo lo que Él ha hecho para nuestra salvación, para que nosotros, hermanos, nosotros diéramos alabanza a la gloria de su gracia en el amado.
Hay una responsabilidad en ti y en mí. El Evangelio, mi hermano, provoca que los hombres, por medio de su Espíritu Santo, abran su entendimiento a fin de que lleguen a comprender y distinguir correctamente las cosas que son del Espíritu de Dios. El Espíritu penetra hasta las partes más íntimas del hombre, abriendo su corazón que está cerrado, quebranta lo que está duro, circuncida lo que está incircunciso, cambia las cosas viejas internas por nuevas y hace que su voluntad, que estaba muerta, reviva. Que lo malo sea bueno, que lo que era rebelde ahora sea obediente. En otras palabras, hermanos, es Cristo en cada creyente. Es por eso, mis hermanos, que ahora el hombre vive para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque Cristo le da gloria al Padre. Y si Cristo está en ti, déjame hacerte esta pregunta. Es una pregunta retórica. ¿Tú das gloria a Dios? ¿Tú das alabanza y gloria a Dios en todo lo que haces? Analízalo a la luz de su palabra. De verdad, ¿tú puedes decir que tú glorificas a Dios? Si no, entonces viene otra vez la pregunta, ¿por qué no? Porque es Cristo en nosotros y Él glorifica a su Padre. Para terminar, veremos 3 aplicaciones. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos muestra esta enseñanza? Primero, que es imposible comprender las implicaciones de todo esto que Pablo nos enseña aquí, de lo que es ser cristiano y permanecer indiferentes. Otra vez, es imposible comprender todas las implicaciones de todo esto que Pablo nos enseña aquí, de lo que es ser cristiano y permanecer indiferentes, a menos de que no haya vida espiritual en ti. Yo sé, hermano, yo sé que no está en mis manos convertirte, de verdad lo sé, pero yo te quiero de verdad suplicar. De hecho, como dice Pablo, te quiero rogar que por favor analices tu corazón. Hermano, no va a haber regreso en el día del juicio. No vas a poder negociar con Dios. No vas a poder. Si tú no llegas en Cristo a la gloria, tú quedas fuera de la gloria. Porque tú por tu propio esfuerzo, por tus buenas obras, no podrás entrar. Necesitas a Cristo. Por lo tanto, es imposible permanecer indiferente a lo que Pablo nos está diciendo aquí de lo que es ser un verdadero creyente. Hermanos, nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nosotros somos ahora los beneficiarios de su gracia. ¿Por qué? Porque somos coherederos de Dios juntamente con Cristo. Y algún día, hermano, algún día entraremos en la eternidad para disfrutar de nuestra herencia en Cristo. Y todo eso solo porque Dios nos amó a pesar de ser pecadores culpables en Cristo. Pregunta, hermanos. ¿No debe llenarnos eso de gozo y gratitud en nuestros corazones? ¿No deberíamos llegar a casa y hacer un esfuerzo? Porque yo sé que te vas a enfrentar a tu orgullo, a tu pecado y a tu carne. Lo sé, hermano, eso lo enfrento todos los días. Y si tu esposa te responde mal, tú decir, ¿cuánto te amo, mi amor? O tu esposo no es lo que tú quieres que sea.
Pero como tú tienes a Cristo, tú lo ves con misericordia y compasión y dices: Señor, yo quiero amarlo como tú. Y no estoy hablando de un esposo que es bien buena onda, que te lleva de vacaciones, que te procura y te compra tus bolsos Zara y no sé qué más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un esposo indiferente, desconectado del enchufe, como dicen algunos, frío, amargado, que cuando lo ves dices: caray. Estoy hablando de eso. Porque Cristo está en ti. Es tu gratitud porque Él te escogió a ti. Y mujer, tú quieres que tu esposo también sea salvo, ¿o no? Es tu gratitud. No debería llenarse nuestra boca de alabanza ante toda esta realidad que acabamos de contemplar, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿No deberíamos estallar en júbilo, hermano? Debo agradecer a nuestros hermanos pentecostales que en ese caso sí estallan en júbilo. Y quizás sea muy emocional, pero por lo menos tienen la intención de glorificar a nuestro Dios. Mi hermano, en la eternidad, Dios te vio en tu pecado, te conoció y aún así te amó. Y por una razón que ninguno de nosotros podemos entender, Dios te vio a ti, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su único hijo, y su hijo fue a la cruz en voluntad propia, porque Él dice que nadie le quita la vida, Él la pone por Él mismo para morir por ti. Y derramó hasta la última gota de su sangre por tus pecados, porque te amó desde antes de la fundación del mundo. Piensa en esto, hermano. Cristo murió por ti, particularmente derramó su sangre para limpiarte de tus pecados. Y yo te quiero llevar a que medites en este texto. Cuando tú medites en Efesios 3, en Efesios 1, versículo 3, tú tienes que creer eso. Pero tienes que analizar tu vida a partir del versículo 4. Otra vez, meditas en el versículo 3 y tú tienes que creer que tú has nacido de Dios, pero tienes que meditar a partir del capítulo 4, porque ahí Pablo nos habla de las evidencias de eso que sucedió en el versículo 3. Y si tú no te encuentras ahí, entonces ve en arrepentimiento y fe. Porque la palabra de Dios no nos dice que entonces ya no hay oportunidad. Sí la hay. Si tú tienes 50 años en la fe y te das cuenta que no has nacido de Dios, aún hay tiempo si estás aquí. Segunda aplicación: Dios nos escogió, mis hermanos, para santificarnos. Él nos salva y Él nos santifica inicialmente, pero también nos santifica para que, en segundo lugar, nosotros nos santifiquemos. Este es el lado positivo, mis hermanos, de su propósito. Y esto tiene que ver con la vida interna del creyente que se manifiesta en la vida externa. Mis hermanos, la elección de Dios requiere una vida santa. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen: bueno, yo soy salvo y salvo siempre salvo, y yo también creo en la seguridad de salvación. Pero mis hermanos, tú no puedes hacer lo que tú quieras si eres salvo. No puedes. El que es salvo vive en santidad como consecuencia. Por eso te digo, analiza tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que más anhelas? Si no es Dios, hermano, no me imagino a Jesús. No me lo imagino a Jesús anhelando las cosas del mundo, anhelando las cosas de la tierra, anhelando otras cosas antes que a su Padre. No me lo puedo imaginar.
Por eso la seguridad de la salvación es segura, no por nosotros, no por nosotros, es por Él. Porque algunos dicen, salvo siempre salvo, y bueno, pues he sido salvado por gracia, entonces yo puedo vivir como yo quiera. No, no, mi hermano. No es para que tú vivas como tú quieras, es para que vivas como Dios quiere. Pablo responde a esas personas que piensan de esa manera en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, esa palabra perseveraremos es un verbo que significa nos quedaremos a vivir otra vez en el pecado del cual Dios nos ha sacado para que la gracia abunde. De ninguna manera, responde Pablo en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted no puede usar la gracia para pecar, como una licencia para pecar. Si usted continúa viviendo en el pecado, es porque usted es un pecador que no ha sido salvo. Un pecador que ha sido salvado mostrará un cambio en su forma de pensar, en su forma de vivir y en su forma de hablar. Querido hermano, si Dios lo ha escogido a usted, es para hacerlo santo, para convertirlo en una persona sin mancha y sin arruga. Y aunque esto, hermanos, será hasta aquel día, hermanos, eso es una realidad. Y si no hay evidencias de cambio, entonces usted quizás no es uno de los que Dios ha escogido. Es decir, quizás usted no ha venido a Jesús en arrepentimiento y fe. Dios quiere que sus hijos vivan vidas que no estén asociadas con el pecado. Por eso Él ha dado toda la provisión necesaria para que ellos, los redimidos, queden absueltos de toda culpa. Por eso Juan dice en Juan 2, versículo 1 y 2, en primera de Juan, en su carta, primera de Juan 2, 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, recuerden, tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y esto está hablando de un pecado ocasional. A veces pues somos seducidos y el pecado nos atrapa. Puede ser la ira, puede ser el chisme, puede ser cualquier pecado, cualquier pecado. Y si usted ha pecado, Juan nos dice, hay abogado, vayan con él, arrepiéntanse, pidan perdón y dejen de hacer eso. Dice Juan, y Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esa es la razón de por qué nosotros debemos salir de manera ya urgente a predicar el Evangelio. Tercera y última aplicación. Estos textos de Efesios nos enseñan que la frase en Cristo y por medio de Jesucristo, esto nos enseña que todos los pecadores en cualquier lugar del mundo pueden ser parte de todas las bendiciones espirituales si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. La palabra de Dios dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. El Señor Jesucristo, mis hermanos, a los que no tienen a Jesús, a los que no han creído en Él, a los que no se han arrepentido, el Señor Jesucristo le está haciendo a usted una invitación. Y todo aquel que se acerca a Él puede entrar. Y no trate de decir o pensar que usted ha sido dejado de lado, porque eso no es verdad. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, amigo que está aquí, hoy puede ser el día de salvación. Si usted cree y se arrepiente, pídale a Dios que le salve. Pídale a Dios perdón por sus pecados. Y si usted acude a Cristo,
Eso significa que usted se apartará de su pecado. Necesitamos creer en verdad con todo nuestro corazón a los cristianos que Dios nos ha escogido en Él. Y si usted se arrepiente hoy de sus pecados, crea en su gracia, y eso causará una diferencia entre nuestra forma de vivir aquí en este mundo, de vivir en este mundo. Ahora, escuchen esto, para todos, y esto es lo que yo le quería explicar. En el antiguo pacto, Dios se hacía presente para con su pueblo, pero no estaba en el medio de su pueblo o en medio de su pueblo. No estaba, hermanos. Por eso hoy es más difícil. Hoy se duplica la situación. Hermanos, si hoy viéramos a Goliat y a David enfrentarse, ¿quién debería poner la mejilla? De acuerdo a la gracia, de acuerdo a después de la cruz. ¿Quién? Hoy cambió todo, hermano. En el nuevo pacto todo es distinto. Dios se hacía presente a través del templo al pueblo de Dios, pero no estaba en el pueblo, es decir, no estaba en el hombre. Y escuche esto, hermano. Esto es sumamente importante. La solución que Dios propone a una persona destituida de la gloria de Dios es incluirnos en Él. Es incluirnos en Él. En otras palabras, hermano, Dios no le ha dado salvación, Dios no le ha dado perdón, Dios no le ha dado justificación, Dios no le da gozo, Dios no le da nada de eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos ha dado a su Hijo, que en el Hijo hay salvación, hay perdón, justificación, redención, gozo, paz, mansedumbre, templanza, todas esas cosas. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que nosotros queremos buscar redención, perdón, salvación, todas esas cosas que acabo de mencionar aparte de Jesús, y no existe nada de eso. Por eso, hermanos, el legalismo es la cosa más horrible. Si usted está buscando ser santo sin Jesús, es la cosa más dañina para su alma, hermano. Esto es muy importante, hermano, entenderlo. Voy a repetir esto: la solución que Dios propone a una persona que está destituida de la gloria de Dios es incluirnos en Él. Es incluirnos en Él. Es como esto, mire. Cuando usted llega al cielo, Dios nos incluye en su Hijo. Usted no puede entrar al cielo solo, necesita al Hijo, entrar al cielo en el Hijo para que usted sea justificado. La propuesta de Dios no es darnos salvación aparte de Él, porque no hay salvación sin Cristo. Hermano, entiéndalo. Si usted no está en Cristo, por favor entiéndalo. Y yo necesito decirle todo esto porque la iglesia de nuestro tiempo está completamente alejada de Dios, y eso solamente tiene una respuesta: quizás no están en Cristo. Quizás no están en Cristo. Ya no necesitamos de todos los rituales que se practicaban en el Antiguo Testamento, ni del maná, ni de ninguna otra cosa, porque, mis hermanos, Cristo está en nosotros. Dios, en la persona de su Hijo, habita en nosotros. Ahora piensen esto, hermano, por favor. Y esto lo platicaba yo con un hermano, con uno de los diáconos.
Cuando nosotros, hermanos, nos enfrentamos a las dificultades, tanto económicas como de salud, hermano, es cuando empieza la crisis de fe. Cuando nosotros tenemos todo suplido, todo está bien, yo tengo una fe bien puesta en Él, pero piensa en su salud, piensa en su estado económico, piensa en eso, y entonces Dios ya no es la razón de nuestra vida. Es mi salud, es mi estado económico, mis cuentas y todas esas cosas. Dios ha pasado a un segundo término. Reconózcalo, hermano. Enfrentamos crisis de fe cuando damos el paso de decir: yo quiero de verdad, Señor, rendir mi vida. Hermano, yo lo estoy viviendo ahora. Ahora, hace tiempos atrás, me marcaban el paso para todo. Haz esto, ve acá, haz esto, ve aquello, ve aquello. Pero ahora yo estoy tomando decisiones como pastor. Ahora yo me estoy enfrentando a la realidad de mi propio pecado. Y hermano, he entrado en crisis. He estado en crisis. Y le he dicho a Dios: perdóname, porque en mucho tiempo descubrí o entendí o me di cuenta que mucho tiempo mi identidad como pastor estaba en la iglesia y no en Él. Y mi hermano, mi identidad está en Cristo. Yo soy cristiano por Él, no por ustedes. Y lo digo con mucho amor y respeto. Por eso, hermano, todos los esfuerzos que tú hagas no tienen ninguna respuesta. Porque Jesús no está. En Cristo estamos completos. En Él nos fueron dadas todas las cosas. Hermanos, otra vez, Dios no nos dio vida. Dios no nos dio perdón. Dios no nos da gozo. Dios no nos da redención. Dios no nos dio nada de eso. Él nos dio a su Hijo, porque en Él, en su Hijo, están todas esas cosas. Por lo tanto, mi hermano, la vida cristiana, escuche esto, no es como somos, sino como Él es. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. De tal manera, dice Pablo, que ya no vivo yo. Hermano, ¿qué significa eso? ¿Me puede ayudar a entenderlo? Que ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino que ahora lo que vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, no hay santidad sin Cristo. No hay. Si usted ha sido elegido por Dios, Cristo habita en usted. Pero si no, hermano, es la noticia más trágica. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor. Oh mi Dios, escudriña cada corazón aquí. No es el tiempo que estamos o que tenemos en Cristo. Es tu misericordia, es tu bondad, es tu gracia, tu fidelidad. Es tu amor, Señor. Es Cristo en nosotros. Es Cristo el que te agrada a ti. Y por eso nuestras obras te agradan ahora.
no porque nosotros las hacemos, sino porque Cristo obra en nosotros y a través de nosotros para glorificarte a ti. Ayúdanos, por favor, Señor, a entenderlo y a rendir nuestras vidas, y que esta enseñanza quede clavada en los corazones de mis hermanos de tal manera que puedan disfrutar con gozo y alegría todas las bendiciones que hemos recibido en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.